Vamos a ver hoy más detalles de dinámica molecular, lo cual va a ser muy relevante para el curso, ya que dinámica molecular es la metodología que vamos a abordar en mayor profundidad. Vamos a ver cómo funciona la dinámica molecular en el cálculo y vamos a ver que el funcionamiento de la dinámica molecular va a traer muchos retos que han sido resueltos a medida que han ido pasando los años y que todavía siguen generando retos que han generado una gran cantidad de literatura para enfrentar todos los problemas que trae la aplicación de una dinámica molecular. Vamos a ver que para la dinámica molecular tenemos que recordar que se trata de un muestreo conformacional considerando la evolución Ah, en el tiempo. profesor, no se está viendo la pantalla. Ahí se viene a ver, porque me sale a mí el icono de cargar. ¿Se te vio ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Y a los demás se les ve? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver que la dinámica molecular va a ser un muestreo conformacional considerando la variable tiempo. Recordemos que muestreo conformacional se necesita porque tú tienes unos sistemas que tienen muchos átomos y para los cuales no es suficiente con describir un mínimo, sea global o local. Lo que te interesa es hacer un muestreo para tener como una película de muchos mínimos que pueda tener el sistema. Ojalá puedas tener una caracterización del sistema lo más completa posible y para eso el muestreo conformacional te ayuda a resolver el problema. El muestreo conformacional puede ser eh, estocástico. Lo que va a significar el estocástico es que no vas a tener acceso a distintas conformaciones, pero no estás considerando la variable de tiempo. En el caso de la dinámica molecular, va a ser determinístico, porque tú vas a ir moviéndote en el tiempo, entonces va a ir siendo determinado lo que va a suceder en el futuro con respecto a lo que venía sucediendo en el pasado. Para eso tú vas a tener que aplicar algún tipo de ley de movimiento y eso es lo primero que vamos a tener que ver en dinámica molecular. La idea de hacer dinámica molecular, o sea, la idea de hacer movimientos de moléculas o átomos, es una idea muy antigua. Vamos a ver que, por ejemplo, la primera dinámica molecular se realizó en los años 50 sobre un sistema compuesto por esferas rígidas, lo cual representa un sistema muy sencillo. Y la primera dinámica molecular sobre un sistema realista, o sea, más realista, se llevó a cabo en el año 64. O sea, fíjense que fueron 2 décadas donde se desarrolló lo que fue el concepto de dinámica molecular aplicado a sistemas muy sencillos, lejos de aplicarlo al caso de proteínas. También hay que recordar que en esos años tampoco se tenía mucha información estructural como para poder abordar sistemas como proteínas. Después, cuando empieza a desarrollarse la cristalografía y se logran tener acceso a estructuras de proteínas, entonces empieza a aparecer la inquietud de mover esos sistemas con dinámica molecular. Pero ya para ese entonces, todas las teorías de dinámica molecular, de mover átomos a través del tiempo, ya eran ideas que se venían desarrollando, ya estaban bien desarrolladas como para poderlas emplear en los nuevos casos de estudios que fueron apareciendo. Eh, Vamos a ver que es esencial considerar que en las formas de dinámica molecular nosotros tendríamos que ver cómo evolucionan los sistemas moleculares de acuerdo con una ley de movimiento. Y la ley de movimiento que se va a usar de manera más común en dinámica molecular va a ser la segunda ley de Newton, donde la fuerza aplicada sobre el sistema va a ser proporcional a la aceleración o variación de la velocidad con el tiempo. Aquí tenemos a la segunda ley de Newton
Y para eso tenemos que recordar que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso tenemos aquí la fuerza, donde la fuerza va a estar relacionada con todas las partículas. Estas R1, R2, Rn se refiere a las coordenadas de todas las partículas que estén en el sistema. Y con las coordenadas de todas las partículas nos referimos a las coordenadas de todos los átomos de una proteína, por ejemplo, más las coordenadas de todos los iones, más las coordenadas de las moléculas de agua, de cada átomo de las moléculas de agua, más las coordenadas de cualquier elemento que esté dentro del sistema. Entonces serían las fuerzas como función de todos los átomos que están en el sistema. Y esa fuerza va a ser igual a masa por aceleración. La aceleración aquí sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Recuerden que la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. Por lo tanto, aquí tenemos la descripción de la segunda ley de Newton llevada al caso de estudio que estamos viendo. Ahora, esta fuerza va a ser equivalente al gradiente de potencial, y esto se refiere a que la fuerza va a estar determinada por las interacciones de cada una de las partículas con todas las partículas que esté a su alrededor. O sea, si yo tengo la partícula 1, ella va a interaccionar con las partículas 2, 3, 4, 5, hasta n. Y la interacción que va a recibir 1 de todas las demás es la que va a provocar la fuerza que en definitiva va a provocar el movimiento. O sea, el gradiente de potencial se refiere a la interacción que recibe cada partícula de las partículas restantes, y eso va a originar una fuerza que es la que va a determinar en qué dirección y con qué magnitud va a ocurrir el movimiento, va a ocurrir la aceleración. Aquí es importante considerar que una partícula va a recibir fuerzas en muchas direcciones. De hecho, si tenemos una partícula R1 que está rodeada de otras partículas en cualquier dirección, ella va a recibir interacciones de todas las partículas que están a su alrededor, sobre todo de aquellas que están más cerca. Y al final, ella se va a mover hacia donde esté la resultante de todas esas fuerzas. Y eso es a lo que se refiere el concepto del gradiente de potencial. Porque esa partícula va a experimentar un potencial, pero el gradiente de potencial se va a referir a la resultante de todas las fuerzas que está percibiendo esa partícula. Y la resultante de todas esas fuerzas es la que va a determinar hacia dónde se va a mover la partícula. Y aquí les hablo de determinar porque debemos recordar que la dinámica molecular es un método determinístico. Eso quiere decir que el movimiento de la partícula 1 va a estar determinado por las fuerzas que experimentan todas las demás partículas. Y además también tienen que percibir que lo mismo que pasa para la partícula 1 pasa para la partícula 2, para 3, para 4 y para todas hasta n. Cada una de ellas va a recibir la fuerza de todas las demás partículas y al final va a moverse hacia donde apunta el gradiente de potencial, que es aquella dirección en la cual está la resultante de la interacción de todas las fuerzas. Por lo tanto, el movimiento de cada una de las partículas, desde la partícula R1 hasta la partícula N, va a estar determinado por un gradiente de potencial que va a estar dado en cada partícula. Entonces, si yo analizara para la partícula 1, vamos a ver que su movimiento va a estar dado por la fuerza 1 que ella experimentó debido a la interacción con las demás partículas, y por lo tanto su movimiento estaría definido por M1 por la segunda derivada de R1 de T2. Eso quiere decir por la aceleración de 1. Y así para la partícula 2, y así para la partícula 3, así para cada una de las partículas. Así, la fuerza, esta fuerza que se va a percibir aquí va a ser la fuerza neta que actúa sobre una partícula dada a partir de un potencial creado por su interacción con todas las demás partículas del sistema en un instante de tiempo de t, porque además tenemos que recordar que esto va a ocurrir en un instante de tiempo y en el siguiente instante de tiempo
va a variar la fuerza que va a percibir la partícula 1. Y eso es lo que va a ir determinando el movimiento en el tiempo. En el paso de tiempo inicial va a percibir una fuerza, en el paso de tiempo siguiente va a percibir otra fuerza y así. Y todo eso debe irse calculando paso a paso. Ya con esto que hemos dicho, se debe entender que esto es un sistema muy complejo. ¿Por qué razón? Bueno, tendríamos que tener cuál es la interacción que existe entre cada una de las partículas. O sea, cómo todas las partículas desde R2 a Rn afectan a R1. Cómo todas las partículas desde R3 a Rn más R1 afectan a R2. Cómo todas las partículas desde R1, R2, desde R4 hasta Rn afectan a R3. Y así consecutivamente. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de términos y además son términos muy complejos porque todos contribuyen al potencial y sería un montón de cálculos que habría que hacer para poder sacar un paso de una dinámica molecular. Como eso es muy complejo y como hay muchos cálculos que van a ser redundantes y eso yo creo que es posible hacérsela a la imaginación de ese hecho, van a haber determinados conceptos que van a ayudar a hacer el cálculo del potencial de manera que sea más sencillo de lo que inicialmente se ha enunciado. Lo primero es que se va a asumir que el potencial se puede calcular en pares de partículas y que va a ser aditivo. Y eso en lugar de hacer un potencial donde cada partícula sea afectada por todas las demás, lo que se va a asumir es que vamos a tener un potencial que va a estar dado por pares de partículas. O sea, que en vez de yo tener que comparar R1 con todas las demás, R2 con todas las demás, R3 con todas las demás, en vez de eso, que yo determine los términos que están, que describen los potenciales por pares de partículas. Eso quiere decir que en vez de esto, de este potencial, voy a crear otro potencial que va a ser un potencial que vamos a llamar U y J, y este U y J va a depender de las coordenadas de cada uno, pero en relaciones IJ. Quiere decir que voy a tener un término para la interacción R1-R2, otro término para la interacción R2-R3, otro término para la interacción R1-R3, otro para R1-R4 y así hasta llegar a todos los términos posibles que vamos a tener en el sistema. Entonces, en vez de yo tener el potencial definido como inicialmente lo teníamos, que era un potencial dependiente de todas las R, vamos a tener un potencial que va a ser la sumatoria de potenciales por pares, donde la única condición es que no pueda haber una igualdad entre I y J, porque obviamente no podemos tener un término que sea R1-1. Tiene que ser R1-2, R1-3, siempre que sean distintos I y J, entonces podemos tener un término para ese valor de U y J. Entonces vamos a tener que la fuerza que aparecería en la segunda ley de Newton se va a transformar. En vez de tener la fuerza I, vamos a tener una fuerza IJ y vamos a tener entonces menos derivada de UIJ, RIJ con respecto a derivada RIJ. El signo menos aparece porque tenemos que considerar que el potencial para que se vaya en una dirección que sea beneficiosa tiene que ir hacia valores de energía negativos. Por lo tanto, podemos crear la definición de menos FJI y el potencial va a quedar negativo directamente en la ecuación. O sea, el valor de potencial debe disminuir para poder movernos a favor del gradiente de energía. Entonces, con este cambio ya tendríamos entonces otro enunciado de la segunda ley de Newton, muy parecido al anterior, pero tiene una pequeña diferencia y hay que notarla. En este caso tenemos otra vez, la segunda ley de Newton es igual a fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso la fuerza va a estar descrita por el potencial de pares. Entonces, en vez de tener una fuerza que dependía del gradiente de potencial,
ahora tenemos una fuerza que depende de la derivada del potencial de pares con respecto a la posición. Esto con signo negativo para que vaya a favor del gradiente. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Y el único logro que tenemos con esta ecuación es que ahora tendríamos, en vez de un potencial basado en cada uno de los átomos, vamos a tener un potencial basado en pares de átomos. Eso va a ser muy útil a la hora de hacer cálculos en el sistema, ya que los términos todos van a ser multiplicaciones de pares de 2, mientras que aquí teníamos que hacer la comparación de cada uno de ellos con el resto. Esto es mucho más complicado que esto de acá. Entonces, los requerimientos que vamos a tener para realizar una simulación de dinámica molecular van a ser: primero, vamos a tener que tener una hipersuperficie o función de energía potencial que exprese energía entre las partículas individuales. Esa energía va a estar en un potencial de pares y va a tener que ser lo suficientemente confiable. Esta información va a estar dada en los campos de fuerza. ¿Qué tenemos que tomar de esto? Vimos previamente que nosotros estamos trabajando en mecánica molecular, y en mecánica molecular aparece el concepto de campo de fuerza, que va a tener las descripciones de cada uno de los términos de enlace, ángulo, diedro, interacciones de Van der Waals e interacciones coulomбicas. Vimos que había una ecuación y había términos para cada uno de esos términos que al final van a aportar al potencial total del sistema. Eso quiere decir que si yo tengo una molécula cualquiera, según los enlaces que forma esa molécula, va a haber una descripción en el campo de fuerza de cuántos son los valores de las constantes que van a existir en cada uno de los términos de enlace, ángulo, diedro, Van der Waals y Coulomb. Por ejemplo, si yo tengo una glicina, en la glicina yo voy a tener el enlace carbono-nitrógeno, un carbono-carbono del carbonilo, un carbono del carbonilo con el oxígeno del carbonilo. Cada uno de ellos va a tener su descripción de los términos de enlace, y por lo tanto eso va a ser una descripción inicial que vamos a tener en el potencial, y eso va a estar en el campo de fuerza. Eso es lo que va a hacer la hipersuperficie o función de energía potencial, que va a ser importante para llevar adelante el cálculo de dinámica molecular, ya que a partir de ahí se van a determinar los valores del potencial. Ahora, esos términos están descritos en cuanto al potencial que tienen esas moléculas para moverse, cada una de las moléculas que integra el sistema. Pero una vez que yo tengo ese potencial, yo tengo que resolver la ecuación de movimiento de forma tal que si se tienen las posiciones y velocidades de cada partícula en un tiempo inicial, entonces vamos a tener que obtener cuáles serán las posiciones y velocidades en un tiempo que viene después. Y vamos a ver que esto va a ser mejor si definimos un tiempo delta t que va a ser finito. Pero inicialmente nosotros podríamos pensar que estamos considerando en lo que va a pasar en un tiempo que va a ser infinitesimal. O sea, que vamos a ir moviéndonos segundo a segundo o tiempo a tiempo de una manera continua para ver cómo evoluciona el movimiento. Entonces, repito, para yo hacer la dinámica molecular, primero tengo que tener una hipersuperficie o función de energía potencial. Eso va a estar en el campo de fuerza. Eso van a ser los términos de campo de fuerza que tenemos descrito en cuanto a términos de enlace, de ángulo, de diedro, de interacciones de Van der Waals y de interacciones coulomбicas. En esos términos van a estar descritos todos los valores para cada uno de los enlaces y para cada uno de los ángulos, diedros, etcétera, que van a estar presentes en el sistema. Si yo tengo una molécula cualquiera, pues tiene que haber una descripción para el enlace, ángulo, diedros, etcétera, de cada uno de los integrantes de esa molécula, considerando todos los enlaces que se forman, todos los ángulos que se forman, todos los diedros que se forman, etcétera. Eso es lo primero que tengo que tener, porque yo tengo que tener una descripción de energía potencial para
todos los átomos que integran el sistema. Pero además de eso, yo necesito que eso se mueva. Y para que eso se mueva, es importante tener una ecuación de movimiento y poder resolver esa ecuación de movimiento. Eso como tal es el cálculo. Ese cálculo se tiene que realizar sobre los potenciales, pero es el cálculo que inicialmente se debe hacer. Y el cálculo consiste en poder predecir qué va a pasar con cada una de las partículas en un tiempo después, considerando lo que decíamos en el tiempo, lo que tenemos en el tiempo anterior. O sea, si en un tiempo anterior yo tengo unas posiciones determinadas para todas las partículas, la ecuación de movimiento me va a determinar a mí dónde van a estar esas partículas en el tiempo que viene después. Considerando eso, lo que vamos a ver en una dinámica molecular es que vamos a tener que hacer un protocolo que intente hacer una réplica del comportamiento real del sistema. Primero, las simulaciones de dinámica molecular se van a parecer mucho a la medida real sobre el sistema. Se prepara el sistema y se mide durante un cierto intervalo de tiempo. Los programas de dinámica molecular van a estar hechos con un algoritmo que va a hacer lo siguiente. Primero se van a leer las coordenadas y velocidades iniciales del sistema. O sea, yo tengo preparado un sistema donde está la proteína, iones si hubiera, aguas, una membrana si es que hubiera. Yo preparo todo. Y una vez que tengo eso, un programa de dinámica molecular tiene que leer las coordenadas y velocidades iniciales que va a tener el sistema. Si el sistema inicialmente está en reposo, entonces las velocidades iniciales son 0. Pero tenemos que el sistema se va a tener que leer en cuanto a coordenadas y velocidades iniciales. Puede ser que yo parta la dinámica de un sistema que ya venía evolucionando, por eso es que las velocidades iniciales pueden ser distintas de 0. Ahora, después que yo tengo la lectura de las coordenadas y velocidades, entonces se calcula el potencial y la fuerza. ¿Cómo calculo el potencial? Bueno, el sistema va a identificar que cada uno de los parámetros, de cada uno de los enlaces, de cada uno de los ángulos, diedros y interacciones Van der Waals y interacciones coulomбicas, que va a haber una descripción para cada uno de esos términos considerando lo que tengo en el sistema. O sea, si él encuentra que hay un enlace carbono-carbono en una parte, él va a buscar que existe una descripción del potencial para ese enlace carbono y carbono. Y si él no encontrara el término para ese carbono-carbono, entonces el programa me va a decir que no puede continuar. El programa va a parar y me va a decir, no tengo términos para este enlace. Si él no encontrara una descripción, un término para un ángulo, por ejemplo, carbono-carbono-oxígeno, él va a tratar de leerlo y si él no lo encuentra, entonces él va a parar y me va a decir, no puedo continuar porque no encuentro el término de ángulo para este carbono-carbono-oxígeno. Por lo tanto, tiene que estar descrito todo en el campo de fuerza. Si no está descrito todo lo que aparece en el sistema que yo preparé, en las coordenadas que yo leí previamente, si no está todo descrito en el campo de fuerza, entonces la dinámica molecular no va a comenzar. Una vez que el programa define que todos los términos están, entonces que él puede calcular el potencial y la fuerza que tiene el sistema en sus inicios, entonces viene la parte donde se integran las ecuaciones de Newton. Entonces ahí es donde va a comenzar la dinámica molecular. Una vez que él integra las ecuaciones de Newton, entonces está determinando los cambios de posiciones de los sistemas. Y entonces él podría hacer cálculo de algunas propiedades que te da la dinámica molecular. Y una vez que hace eso, entonces vuelve otra vez a calcular el potencial y la fuerza en las nuevas condiciones. O sea, él se movió, calculó las propiedades, pero los átomos se movieron del lugar. Y como se movieron del lugar, hay que nuevamente calcular potencial y la fuerza. Obviamente, ya en este segundo paso no va a fallar que no exista
algún término o algún parámetro, porque obviamente eso se verificó ya en la primera iteración. Pero obviamente él va a tener que volver a calcular potencial y la fuerza en las nuevas condiciones. Nuevamente va a integrar las ecuaciones de Newton, nuevamente va a obtener nuevas coordenadas atómicas, nuevamente va a pasar otra vez a calcular el potencial para las nuevas coordenadas atómicas y así, paso a paso, va a ir evolucionando en el tiempo, moviéndose desde el punto 2 al punto 4. Lo va a hacer muchas veces para determinar el movimiento del sistema en las unidades de tiempo que vienen a continuación. Bien, una vez conocidas las fuerzas que actúan sobre cada partícula, entonces puede procederse a integrar las ecuaciones de Newton para conocer las coordenadas y velocidades que irá presentando conforme pasa el tiempo. Ahora, ¿cuál es el tema de integrar ecuaciones de movimiento o integrar las ecuaciones de Newton? Bueno, eso no es un tema tan sencillo. Para los computadores, la integración no ocurre aplicando una ecuación como esta que ustedes tienen acá. El computador tiene que transformar esto para poder calcular. Tenemos que los métodos más efectivos para resolver ecuaciones diferenciales, como el anterior, suelen ser los de diferencia finitas. La idea de esto es la siguiente y es la que se aplica a dinámica molecular. Dadas las posiciones y velocidades de las partículas en un determinado tiempo, intentamos obtener las posiciones y velocidades en un tiempo que viene después, que va a ser un t más delta t. Para ello se puede hacer uso de una expansión de Taylor para las posiciones y velocidades. Cuando yo quiero resolver una integral en un computador, lo más común, lo más lógico, lo mejor que uno puede hacer es transformar a una serie. Porque tenemos que un computador no puede resolver esto directamente. Matemáticamente se ha demostrado que las series de Taylor son equivalentes a una integral de este tipo. Por lo tanto, si yo resuelvo la serie de Taylor, estaría resolviendo la integral. Ahora, aquí hay que hacer una concesión que tenemos que tomar, y es que vamos a considerar que el tiempo no es continuo. No vamos a considerar que el tiempo es continuo porque vamos a definir que va a existir un delta t. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no vamos a hacer el cálculo tiempo a tiempo de manera realista. Tenemos que crear un intervalo de tiempo para ir evolucionando. Ese intervalo de tiempo va a tener que tener un valor que no puede excederse de una cifra. Ese intervalo de tiempo o delta t se va a llamar time step y vamos a ver que en la ecuación de la serie de Taylor va a quedar de esta manera. O sea, aquí tenemos el término del valor de R, la velocidad por delta t. Aquí tenemos el término de orden 2, un término de orden 3 y un término de orden 4. Eso es lo que define una serie de Taylor. Otra manera de colocar la serie de Taylor es esta, pero que en el fondo significa lo mismo. Y lo que se hace en la serie de Taylor es que normalmente se trunca en un término que podría ser el de orden 4, podría ser el de orden 3, podría ser el de orden 2. Vamos a ver que con la serie de Taylor yo tendría definición de la posición de esta manera. La definición de la velocidad sería de esta manera. Y la definición de la fuerza va a estar de esta manera. Aquí la fuerza, nótese que está dada de esta manera, porque al final la fuerza, si la dividimos entre la masa, es la aceleración. Entonces aquí en el orden 1 queda la posición, en orden 0 queda la posición, en orden 1 queda la velocidad, en orden 2 queda la aceleración, y más allá tenemos ya términos que no tienen un significado físico.
La manera de trabajar con series de Taylor es que yo voy a truncar los términos que van más allá y eso va a ser una aproximación. Si yo trunco el término desde orden 5, entonces voy a tener el resultado con bastante exactitud. Si yo elimino de orden 4, entonces voy a perder exactitud. Si elimino de orden 3, entonces voy a estar ya en un caso que estoy calculando con bastante imprecisión. Entonces lo que se va a intentar hacer es, primero, resolver las series de Taylor truncando de manera que no elimine tanta precisión. Tenemos que buscar la manera de eliminar la menor cantidad de precisión, de mantener la mayor precisión posible. Vuelvo a repetir, necesitamos tener la integración de las ecuaciones de movimiento. Para eso la ecuación que tenemos es esta, es la segunda ley de Newton. Pero la segunda ley de Newton en esta forma no se puede resolver en un computador. Para tú resolver ecuaciones como integrales en un computador tienes que transformar esto en series. Y la serie adecuada para resolver este tipo de ecuación es la serie de Taylor. En la serie de Taylor yo voy a tener definiciones de la posición, velocidad y fuerza que van a estar dadas por estos términos acá. Y lo que yo voy a tratar es de resolver esto. Si se fijan, esto en un computador se puede resolver porque al final son sumas y multiplicaciones. Mientras que aquí tengo una integral que no es soluble en un computador. Entonces vamos a resolver este término, estos términos, pero para eso vamos a tener que truncar porque si no sería mucho más cálculo por gusto. O sea, si yo incluyera en la serie de términos los términos orden 5, orden 6, orden 7 y más allá, estaría aumentando cálculo por gusto, ya que estos que van a estar aquí atrás no afectan la precisión. Pero si yo eliminara los términos orden 4, orden 3, sobre todo de orden 3, ya estoy afectando la precisión. Ahora, incluir el término orden 3 implica más cálculo. Por lo tanto, yo tengo que llegar a un compromiso de si incluyo los términos, hasta dónde los incluyo, y sin que yo pierda la exactitud que quiero en mi cálculo. De esa exactitud depende de que las posiciones de las partículas en el paso siguiente estén de manera correcta y que no estén de manera imprecisa. Y lo otro que debo considerar es que en la definición de la segunda ley de Newton este tiempo es continuo. Pero al yo transformar esto en una serie de Taylor, lo hago y me conviene transformar esto en intervalos de tiempo. Entonces ya no tendría el cálculo hecho al tiempo que yo quiera, sino tendría el cálculo hecho a intervalos de tiempo que van a estar definidos por el delta t que yo decida. Si yo decido un delta t, por ejemplo, de 1 femtosegundo, entonces voy a tener el cálculo a 1 femtosegundo, 2 femtosegundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femtosegundos. Si yo defino que el delta t es 2 femtosegundos, entonces voy a tener el cálculo en 2 femtosegundos, en 4, en 6, en 8, en 10. Para yo definir el delta t que yo quiero, voy a tener que tener en cuenta que no puede ser cualquier valor, porque yo no puedo tampoco tener un sistema que su discontinuidad afecte la evolución del sistema. Tengo que tener un delta t tal que no sea tremendamente pequeño, de manera que esté calculando mucho, y que no sea muy grande, de manera que esté perdiendo la precisión del cálculo. Bien, vamos a ver que un simple truncado de las ecuaciones, suponiendo que la fuerza se mantiene constante donde el paso de delta t, no conducen a un buen algoritmo de integración. Este algoritmo debe cumplir una serie de requisitos. Debe ser rápido. Y esto debe suceder porque mientras más rápido sea, mayores tiempos puedo hacer en la dinámica molecular. Si yo no tomo medidas para que la dinámica molecular sea rápida, entonces yo voy a poder calcular poco tiempo, porque la dinámica molecular necesita de muestreo. Es mejor tener un muestreo de 100 nanosegundos que tener uno de 10. Es mejor tener un muestreo de 500 nanosegundos que tener uno de 100. Hace unos 10 años, los muestreos de 10 nanosegundos eran aceptables porque no se podía llegar a más en un computador. Actualmente, con la evolución de los computadores, los muestreos se están pidiendo mucho más. Se está pidiendo 100 nanosegundos para arriba. 150, 200, 500. Y si puedes hacer más, mejor.
Pero para poder llegar a más tiempo, necesitas tener un algoritmo que sea rápido. Porque si no, se va a demorar mucho. No es conveniente, o sea, no es muy usual ya que uno esté meses calculando. O sea, lo que uno pretende es que uno tenga un método de cálculo que te pueda durar algunos días y puedas tener resultados. Entonces, para eso necesitas que sea rápido. Ojalá podamos utilizar valores de delta T lo más grandes posibles. Esto va a permitir cubrir mayores tiempos de simulación con menos pasos. Vamos a ver que en simulaciones moleculares delta T suele ser del orden de femtosegundos y el tiempo cubierto mayor de 10 a la 2 picosegundos, es decir, menos de 10 a la 5, 10 a la 6 pasos de integración. Vamos a ver que el valor de delta T va a tener que tomar valores de 1 femtosegundo, porque de esa manera nosotros conservamos la dinámica molecular de manera continua. Si yo pongo algunas restricciones en algunos átomos, cosa que se puede hacer, entonces se puede subir a 2 femtosegundos. Vamos a encontrar que en las dinámicas moleculares el uso de 1 femtosegundo o 2 femtosegundos es lo normal. 1 femtosegundo si no hay restricciones, 2 femtosegundos si todos los enlaces de hidrógeno están restringidos. Va a haber una relación entre el delta T que yo elija y la frecuencia que tengan los enlaces. Los enlaces que más vibran son los enlaces que tienen hidrógenos, porque hidrógeno es el átomo más liviano. Entonces tenemos que imaginarnos que es una pelota muy liviana que puede vibrar mucho. Entonces, esa vibración, que es la vibración más rápida, va a ser el control de qué delta T yo puedo elegir. Si yo congelo todas las vibraciones de hidrógenos, entonces yo puedo subir el delta T a 2 femtosegundos. Pero si yo mantengo los hidrógenos vibrando, entonces tengo que mantener el delta T en 1 femtosegundo. Y eso es casi una regla en dinámica molecular. Podríamos encontrar en algún artículo por ahí que existe algún tipo de metodología que logra aumentar el valor de delta T. Pero esos son casos raros. Lo normal es que vamos a tener valores de delta T de 1 femtosegundo. Y vamos a tener 2 femtosegundos cuando se congelan todos los átomos. Si uno cambiara esos valores, entonces sería porque estás usando alguna técnica que lo permite y tendría que estar muy bien justificado. Ahora, ¿por qué no usar 0,5 femtosegundos en vez de 1 femtosegundo? Pues lo mismo, porque queremos que la dinámica molecular sea rápida. Y si yo coloco 0,5 femtosegundos de paso, estoy calculando el doble por gusto. O sea, en vez de demorarme, no sé, 8 horas de cálculo, me estaría demorando 16 para tener el mismo resultado, solo por haber elegido la cantidad de femtosegundos a la mitad. Me está calculando más por gusto, no produce nada ese doble cálculo. Por lo tanto, conviene usar la regla de tener 1 femtosegundo de delta T. Recuerden que delta T es el llamado time step. Y ese time step se define y aparece en los algoritmos de cálculo para que usted defina qué número le va a colocar. En el caso del time step, si usted coloca 1 femtosegundo, entonces usted está determinando que el delta T es de 1 femtosegundo, que es lo normal. Ahora, otra cosa que debe suceder también es que se debe conservar la energía del sistema. Si yo quiero garantizar que mi muestreo es adecuado, yo debo tener valores de energía constantes o casi constantes. Para eso yo tengo que tener determinadas estrategias que me ayuden a mantener constantes las energías. Y entonces existen maneras de controlar variables termodinámicas del sistema en dinámica molecular. Y de esa manera yo garantizo que se mantenga la dinámica molecular con un muestreo adecuado que realmente me pueda servir de algo. Bien, hemos de tener en cuenta que no necesitamos un algoritmo que produzca la trayectoria real, como sería el caso de estudio de órbitas de satélites, etc. Estamos interesados no en conocer una trayectoria precisa de nuestro sistema, sino en el cálculo de propiedades promedio. En el caso de satélites no podemos hacer un gran número de lanzamientos y predecir estadísticamente su destino. Si nuestra trayectoria es lo suficientemente cercana a la real,
podemos estar seguros de que habrá algún conjunto de condiciones iniciales cercanas a las utilizadas en las que se daría nuestra trayectoria y por lo tanto los promedios estadísticos deben ser extrapolables a la situación real. O sea, esto lo que nos está justificando es el tema de que en dinámica molecular no queremos tener la integración exacta de la segunda ley de Newton, sino lo que tenemos que hacer es tener un cálculo muy cercano a las condiciones reales. Por eso es que es válido esto que estamos haciendo, inicialmente la definición del delta T. Uno de los algoritmos más simples pero que mejor funcionan para el cálculo de delta T va a ser el algoritmo de Verlet. El algoritmo de Verlet nos va a ayudar a resolver un problema, que es el problema de hasta dónde truncar la serie de Taylor. Si tenemos el algoritmo de Verlet, lo que vamos a tener es que vamos a aplicar la serie de Taylor, pero para los casos de T más delta T y T menos delta T. ¿Qué sería eso? Bueno, en vez de definir R en el delta T, como habíamos visto antes, lo que vamos a hacer es definir el valor en T más delta T, que estaría aquí con el término de posición orden 0, término de velocidad orden 1, término de aceleración orden 2, el término orden 3 y un término orden 4 que sería donde idealmente podríamos truncar. Y vamos a hacer lo mismo pero para R T menos delta T. O sea, aquí cuando hacemos para T menos delta T vamos a ver que este queda con orden, que este queda positivo, el de la velocidad queda negativo, el de la aceleración queda positivo, este de orden 3 queda negativo y este queda positivo. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, entonces vamos a tener que, vamos a ver que R T más delta T más R T menos delta T va a ser igual a 2 veces el término de posición a la orden 0. Este se va porque se resta, este se queda multiplicado por 2 también, entonces el 2 que está abajo se va, este se va y aquí tenemos el de orden 4. Entonces podemos truncar en orden 4, reordenando y despreciando los términos mayor de delta T4, o sea, eliminando el término de orden 4, entonces tenemos esta ecuación, donde el RT más delta T va a ser igual a 2 veces R menos RT menos delta T más el término de aceleración. ¿Qué ganamos con esto? ¿Cuál fue la ganancia de hacer esto que acabamos de hacer? Bueno, tenemos que desapareció el término de orden 3 sin tener que truncarlo. Si yo no hago esto, entonces yo tendría que hacer dos posibles cosas. O trunco acá el término de orden 4 y mantengo el término de orden 3, pero tendría que calcularlo. O trunco acá y elimino el término de orden 3. Pero al eliminar el término de orden 3, ahí sí estoy perdiendo precisión. Lo ideal es no truncar aquí, sino truncar después del término de orden 4. Si yo no hago nada, entonces tengo que calcular el término de orden 3. Si yo aplico el algoritmo de Verlet, entonces el término de orden 3 se elimina solito al restar. Por lo tanto, él no fue eliminado por truncado. Él sencillamente se restó. Y entonces estoy manteniendo la precisión hasta el orden 3. El orden 3 no fue truncado. El orden 3 está ahí, pero se eliminó por resta. Ahora en esta nueva ecuación, el truncado apareció en el término de orden 4. Por lo tanto, al yo aplicar el algoritmo de Verlet, lo que estoy haciendo es ganando en precisión, haciendo menos cálculo. No tengo que calcular el término de orden 3, ¿verdad? Pero él tampoco fue truncado y me eliminó precisión. Por lo tanto, yo gané en precisión con menos cálculo. Esa fue la ganancia. Entonces, finalmente, tengo este término y me queda una expresión precisa hasta orden 3. Bien, vamos a ver que vamos a tener esa ganancia con el algoritmo de Verlet, pero vamos a tener una pérdida también. La pérdida va a estar en que yo perdí el término de velocidad cuando yo cancelé.
ya que yo sumé el término de posición, resté el término de velocidad, sumé el término de aceleración y resté el término de orden 3. Por lo tanto, la velocidad desapareció desde mi cálculo inicial. Como desapareció de mi cálculo inicial, yo voy a tener que volver a calcular la velocidad y eso voy a tener que hacerlo con un cálculo extra. Ahora, va a ser más fácil calcular esa velocidad con términos que ya fueron calculados, va a ser una simple ecuación que se va a aplicar, a tener que hacer el cálculo del término de orden 3, porque el término de orden 3 va a ser un término más complejo de calcular. Por lo tanto, va a haber una ganancia al yo hacer el cálculo de velocidad adicional cuando yo apliqué el algoritmo de Verlet. El otro problema es que yo voy a tener que definir el t menos delta t inicial. Cuando yo comienzo el cálculo, yo comienzo al inicio sin un t menos delta t inicial, porque tenemos que el t inicial es 0 y no hay algo menor que 0. Por lo tanto, tengo que hacer una definición del t menos delta t inicial con valores inventados. Y esos valores inventados igual podrían constituir una imprecisión en el sistema. Entonces tengo que crear unos valores inventados. Pero bueno, eso se soluciona en el tiempo. Esos valores inventados inicialmente no van a ser considerados en la dinámica. Y van a ser valores cercanos a lo que sería lógico y razonable. Esos valores inventados van a ser solamente para que comience el cálculo. Y después que el cálculo comience, entonces va a evolucionar ya con el paso, siempre va a existir un t menos delta t y un t más delta t se va a generar. Por lo tanto, solamente ese problema va a ser al comienzo. Y por último, vamos a ver que hay algunas variantes del algoritmo de Verlet que se pueden encontrar. O sea, el algoritmo, por ejemplo, el Leapfrog es una variante del algoritmo de Verlet. Y hay otras más. En literatura se pueden encontrar muchas variantes. Pero lo importante es que todas en el fondo vienen del algoritmo de Verlet. Aquí otras variantes del algoritmo de Verlet y yo creo que es suficiente como para que les quede una idea de lo que significa el algoritmo de Verlet. En general, vamos a ver que en los cálculos de dinámica molecular se van a ocupar algoritmos de Verlet para hacer los cálculos del valor de delta t, del t más delta t siguiente, de las posiciones siguientes en el intervalo t más delta t, o se va a utilizar algún derivado también del algoritmo de Verlet como esto que estamos mostrando acá. Bien, vamos a parar acá y si tenemos algunas preguntas, vamos a verlo después de los 20 minutos de receso. Nos vemos en un rato. Hablemos ahora de simulaciones, de otros aspectos de dinámica molecular que tenemos que considerar con respecto a cómo ejecutar una dinámica molecular en un sistema biológico, que es lo que nos interesa. Tenemos que primero considerar que la información estructural con la cual vamos a partir es la información que generalmente va a estar en PDB. En PDB vamos a tener estructuras de proteínas, ácidos nucleicos, sistemas biológicos en general, como sistemas de coordenadas cartesianas, que es donde está la información del PDB, como ya hemos visto antes. En coordenadas cartesianas vamos a encontrar las coordenadas de cada uno de los átomos. Vamos a ver que el problema que tienen estas coordenadas cartesianas es que no vamos a tener información de conectividad. Ahora, la dinámica molecular trabaja con valores de conectividad. Por lo tanto, esas conectividades las tenemos que definir antes de comenzar a calcular. Para esto generalmente nos vamos a encontrar en los programas que hacen dinámica molecular alguna estrategia que la mayor parte de las veces va a ser la creación de algún archivo que defina las conectividades. Ese archivo que define las conectividades, si estamos trabajando sobre un sistema, sobre sistemas biológicos conocidos, él va a ser capaz de generarlo al reconocer cuál es la topología de esos sistemas.
Por ejemplo, en el caso de las proteínas, tenemos que haber una descripción de cada uno de los aminoácidos. Entonces, si yo tengo aquí una valina, yo tengo las coordenadas, pero el programa de dinámica molecular va a tener algunos comandos que van a permitir que se reconozca que como esto es una valina, entonces el carbono A tiene que estar enlazado al carbono B. Tenemos que este HA tiene que estar en CA, este HT, HT1, HT2 y HT3 tiene que estar enlazado al carbono que corresponda, y así. Entonces la valina se va a poder construir considerando esa información que van a tener los programas de dinámica molecular. Ahora, esa información genera un archivo distinto que va a ser llamado el archivo de conectividades. Con el PDB no es suficiente como para hacer la dinámica molecular porque, como recordamos, el PDB solamente tiene las coordenadas y no tiene los enlaces. Necesitamos la información de los enlaces y eso se va a generar en un paso que va a estar prefijado en los programas de dinámica molecular. Actualmente muchos programas ya vienen con todo preparado como para generar estos archivos casi sin que uno lo perciba. Pero si uno está trabajando con un programa que necesita que tú estés ahí ocupándote a vías comandos, vamos a ver que van a haber algunos comandos que permiten preparar ese archivo de conectividades. Lo que yo tengo que saber es que ese archivo de conectividades tiene que estar para que yo pueda hacer la dinámica. El PDB no es suficiente. También hay otros detalles que también tenemos que considerar del PDB. El PDB generalmente no trae los hidrógenos. Entonces va a tener que haber algún programa, tiene que haber algún paso donde se coloquen los hidrógenos. Cuando yo coloco los hidrógenos, entonces el sistema no va a quedar en un mínimo para comenzar. Entonces tendría que minimizar el sistema una vez que tiene esos hidrógenos. Y entonces de ahí yo podría pasar a generar las conectividades y entonces ahí paso a los pasos posteriores. También es importante considerar que en el PDB traemos a la proteína sola, pero a mí me interesa tener condiciones lo más realistas posible. Por lo tanto, tiene que haber un paso donde yo coloco esa proteína en un medio acuoso, que podría ser un medio acuoso, además con iones incluidos. Podría también haber una membrana, etc. Entonces, esos son pasos donde yo voy a tener que cambiar el sistema inicialmente. Entonces, el PDB que viene es un punto de partida para hacer mi cálculo, pero no tiene todo lo que yo necesito. Por lo tanto, van a haber transformaciones que son previas a la dinámica molecular, que lo que van a garantizar es que yo tenga el sistema preparado para hacer el cálculo como es de esperar y poder incluir las condiciones lo más realistas posibles en mi sistema para después calcular. Va a tener que añadirse toda aquella molécula que sea importante en mi sistema, van a tener que añadirse las conectividades, van a tener que añadirse los hidrógenos, va a tener que minimizarse el sistema para que el cálculo de dinámica molecular parta de un mínimo. Si esto no sucede así, entonces el cálculo de dinámica molecular no podría proceder. En un sistema de una proteína en agua, lo que esperaríamos es esto, o sea, tener la proteína, agua y los iones son importantes porque la mayor parte de las veces vamos a querer que la simulación sea en condiciones fisiológicas, y en condiciones fisiológicas vamos a tener que generalmente van a haber iones en el solvente donde está incluida la proteína. Esos iones se pueden definir por una concentración. Yo digo que quiero tal concentración, entonces el programa me va a colocar la cantidad de iones que defina esa concentración. Además, necesito que el sistema esté neutro, y las proteínas como tal no tienen por qué estar neutras. Entonces también se va a colocar la cantidad de iones necesaria para que ocurra neutralidad. Entonces, por ejemplo, si esta proteína tiene una carga más 5, porque tiene 3 lisinas de más, o algo así, entonces vamos a tener que colocar más iones negativos
que iones positivos. Por ejemplo, si yo coloco 40 iones positivos, tendría que colocar 45 iones negativos para poder compensar la carga 5 más que tiene la proteína. Para eso, lo que me pide un programa cualquiera, como BMD, por ejemplo, es que yo neutralice y además defina una concentración. Al neutralizar me está agregando los 5 iones negativos que necesitaba para compensar la carga 5 más. Y la concentración la defino con un valor determinado y eso es lo que me va a agregar los 40 restantes iones positivos y negativos. Bien, para yo definir las condiciones iniciales, entonces yo tengo que saber con anticipación cuál es el fenómeno biológico que deseo describir, porque eso es lo que me va a decidir a mí qué realmente es lo que voy a poner. Así no cometo el error, por ejemplo, de colocar una proteína de membrana solo en agua. Si la proteína es de membrana y la coloco en agua, estoy cometiendo un error grave. Entonces, tengo que conocer mi sistema y así yo puedo establecer un modelo que me describa la realidad. Yo no puedo colocar cualquier proteína en agua y se acabó. Tengo que ver cuál es el sistema que realmente debe estar ahí. Entonces, debo hacer, de alguna manera, conocer mi sistema. Para eso, puedo usar bibliografía. Revisar un poco la bibliografía para ver los estudios experimentales, qué es lo que espero de esta proteína. Puede ser, por ejemplo, que esté analizando una proteína que intercambia potasio y yo no coloque potasio. Bueno, si intercambia potasio, puede ser que yo tome la decisión de colocar potasio como ion positivo en todos lados. Normalmente lo que se coloca es sodio, o que coloque algunos iones potasios y el resto en sodio. Esas son decisiones que tengo que tomar según la bibliografía que yo analice. Seleccionar el entorno de la macromolécula que se debe estudiar, o sea, si solamente es agua, si son aguas con iones, qué concentración coloco, si coloco membrana o no coloco membrana. Todo eso yo lo tengo que decidir según lo que yo sepa sobre mi sistema. También tengo que ocuparme de las moléculas que son desconocidas para los campos de fuerza. Por ejemplo, acá tengo la proteína y aquí tenemos una molécula que puede ser un medicamento colocada en el sistema. Generalmente los campos de fuerza traen descripciones para aquellas moléculas que tienen algún significado biológico importante, como por ejemplo los aminoácidos están todos parametrizados, los ácidos nucleicos, todo eso está parametrizado. Los lípidos más importantes están parametrizados. Pero si yo coloco un medicamento, entonces puede ser que no haya parámetros para ese medicamento. Eso es importante ocuparse. Años atrás, hace 10 años más o menos, no era tan sencillo tener parámetros para una molécula cualquiera. Hoy en día hay sistemas ya para hacer parametrización de cualquier molécula. Eso sí, hay que tener mucho cuidado que la molécula no vaya a tener cosas extrañas que pueda llevarme a parámetros que no sean precisos. Hay que observar muy bien la parametrización de moléculas que no sean biológicas para poder hacer el trabajo lo más correcto posible y sobre campo seguro. Aquí les menciono algunos de los campos de fuerza más conocidos, por ejemplo, Char, OPLS, Amber, Gromos. Vamos a hablar de ellos después un poquito más, pero cada uno de ellos tiene definiciones de campo de fuerza y en cada uno de ellos me podría encontrar distintas opciones para la parametrización de moléculas que no sean biológicas. Por último, acá tenemos que considerar que hay que realizar minimizaciones de energía para evitar configuraciones energéticamente desfavorables al inicio de la dinámica. Y con esto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuando agregamos los hidrógenos al PDB, ahí ya se originan tensiones. Por lo tanto, ahí es importante tener una minimización. Pero no solamente es eso. Cuando yo le agrego moléculas de agua al sistema, generalmente existe una manera de agregar una caja de agua como la que vemos acá. Ahora, en esta caja de agua hay que tener un poco de cuidado en cómo se colocan las aguas con respecto a la proteína. Por ejemplo, no pueden quedar aguas atrapadas en sitios hidrofóbicos porque eso podría generar un falso comportamiento en la proteína. Tampoco pueden quedar espacios vacíos, entonces, ni tampoco pueden quedar moléculas de agua superpuestas con grupos de los aminoácidos que están en la superficie. Cuando yo agrego las moléculas de agua, todo eso va a pasar. Por lo tanto, yo tengo que
hacer una minimización también para poder eliminar todos esos solapamientos. Si yo no hago esa minimización, la dinámica no va a comenzar. Para simular líquidos homogéneos, los cuales contengan un gran número de la misma molécula, por ejemplo agua, se utiliza una grilla como configuración de partida. Esos modelos de agua que se van a colocar, vamos a ver que son modelos que están prefijados. Nunca debo yo crear moléculas de agua a mi pinta y colocarlos dentro del sistema, sino debo usar los modelos de solvente que ya están prefijados, como el tip 3P, como el SPC, como tip 4P. Más adelante vamos a ver estas definiciones a qué se deben, pero sí es importante considerar que estas moléculas de agua en estos modelos están puestos de manera tal que cumplen con las características del agua en su estado experimental. Entonces, estos modelos replican muy bien las condiciones del agua en los experimentos. Por lo tanto, estos son los modelos que uno debe usar. Vamos a ver que generalmente yo puedo colocar esto rodeado de moléculas de agua de muchas maneras. Por ejemplo, yo podría crear una esfera, puedo colocar el cubo o puedo colocar otras figuras. La grilla más común va a ser la caja periódica preequilibrada de solvente, con solventes como tip 3P, SPC, etc. Y vamos a ver que esta caja periódica preequilibrada, vamos a ver en qué consiste un poquito más adelante. Y vamos a ver que se va a tener que considerar también en el agua que coloca o en el sistema que yo coloque alrededor, el tamaño de la grilla tiene que ser tal que abarque a toda la molécula. Por ejemplo, si la molécula está aquí, el agua que la rodea debe ser suficientemente tal que no quede una parte de la molécula fuera. O sea, la molécula no puede ser menos agua que el tamaño de la molécula. Y aquí estamos viendo una molécula pequeña, pero imagínense una proteína que es grande. No podemos tener una cantidad de agua tal que la proteína quede afuera del agua. Tampoco podríamos tener una cantidad de agua tal que la proteína o la molécula quede muy pegada al borde. O sea, que existan pocas moléculas de agua entre la molécula y el borde. Tienen que existir por lo menos un espesor tal de manera que la proteína o la molécula que esté adentro no esté muy cercana al borde, y eso vamos a ver después por qué. Vamos a ver que si la caja de solvente es muy densa, puede existir sobreexposición de moléculas, lo cual, bueno, se evita con una minimización. Bien, vamos a ver ahora el por qué es muy importante tener las condiciones periódicas de borde y por qué la figura ideal para hacer las dinámicas moleculares es un cubo o un octaedro, o sea, una superficie que tenga forma de dado, que tenga forma de cuadrado grande así con los tres lados que pueden ser distintos. Bien, esto se debe a que es importante considerar que mi sistema tiene que tener un comportamiento tal que no exista una diferencia de densidad apreciable en cada punto del sistema. Si yo coloco en mi sistema una caja de agua, todas aquellas moléculas de agua que estén pegadas a la esquina van a estar expuestas al vacío. Una vez que yo comience a hacer la dinámica molecular, todas esas moléculas se van a ir hacia el vacío. Y como se van a ir hacia el vacío, va a disminuir la densidad del agua en todo el sistema. Eso no es permitido en la dinámica molecular. Si yo hago eso, entonces la dinámica molecular va a funcionar mal. Yo necesito que exista la misma densidad en todo el sistema, que la densidad que yo definí se mantenga. Por eso, yo no puedo tener moléculas de agua expuestas al vacío. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, la solución son las condiciones periódicas de borde. Y las condiciones periódicas de borde lo que hacen es que eliminan la posibilidad de que una molécula de agua esté expuesta al vacío. ¿Cómo lo hace? Bien, lo que hace es que hipotéticamente o digamos de una manera virtual hay una reproducción de la caja de agua en la otra esquina. Eso quiere decir que esta caja de agua va a estar reproducida en todas las aristas en
de una manera periódica. O sea, esta misma caja de agua va a estar aquí, va a estar arriba, va a estar abajo, va a estar a este lado, va a estar acá, va a estar acá, acá, acá. También va a estar todas al frente, van a estar al final. Entonces yo voy a tener, es como si tuviera muchas cajas de agua, todas iguales, todas réplicas exactas una de la otra, en cada uno de los bordes. Eso quiere decir que si la molécula de agua está aquí, ya el borde no es un vacío, sino es la misma caja de agua, pero ahora acá. Entonces, si esta molécula de agua saliera en esta dirección hacia el vacío, entraría por aquí. ¿Por qué razón? Porque al entrar aquí, está entrando en la misma caja de agua, pero en la réplica de ella. O sea, hay una continuidad entre este borde y este borde. Hay una continuidad entre este borde y este borde. Y así en todas las aristas. Si una molécula de agua sale para acá, entonces entra por acá. Si esta molécula de agua sale hacia acá, hacia la izquierda, entonces entró por acá. Entonces, esta molécula de agua va a estar cerca de esta molécula de agua. Si vemos en esta caja, no lo vemos, pero si consideramos que aquí hay una continuidad, entonces esta molécula de agua está cerca de esta molécula de agua, que es esta misma. Las condiciones periódicas de borde lo que me garantizan es que no queda ninguna molécula expuesta al vacío. Pero además también me ayuda a que el movimiento quede fluido. Esa es una de las razones por las cuales no podemos colocar la proteína muy pegada al borde. Porque si la proteína estuviera muy pegada al borde, entonces tendría una interacción falsa con ella misma, pero en la otra caja. O sea, si la proteína está muy pegada al borde, tiene su parte aquí muy pegada acá, y está la misma proteína del otro lado, entonces va a empezar a aparecer una interacción entre proteína y proteína, debido a que cada una está en su caja interactuando con la otra. Por lo tanto, lo ideal es que yo tenga la proteína lo más alejada posible del borde, y para eso tengo que colocar muchas moléculas de agua entre la proteína y el borde. Así no hay interacciones falsas entre proteínas. Eso se debe a las condiciones periódicas de borde. Ahora, otra cosa que debo considerar es que al yo tener estas condiciones y estar cercanas a algunas moléculas o algunos átomos que parecerían inicialmente que están lejanos, esa cercanía debe considerarse también en el cálculo. Si yo voy a calcular entonces la distancia de esta molécula, de este átomo, con este átomo de acá, para hacer un cálculo que dependa del radio, no voy a considerar esta distancia, sino tendría que considerar esta otra, porque realmente esta es la distancia más cercana. El radio entre estos dos átomos va a estar aquí, definido desde acá hasta acá. Y eso es importante que sea tenido en cuenta en el cálculo. Por lo tanto, las condiciones periódicas de borde no solamente es una cajita arbitraria que colocamos alrededor, no, influye mucho en el cálculo. Es importante que las condiciones periódicas de borde sean definidas, porque entonces el sistema va a calcular todo lo que es cercano considerando las condiciones periódicas de borde. También esto tiene algunas ayudas, como por ejemplo, el cálculo se puede usar con un número pequeño de partículas. Si yo no tuviera condiciones periódicas de borde, entonces lo que tendría que tener es una proteína muy alejada de las moléculas de agua que tiene alrededor. Porque ese efecto que podrían tener esas moléculas en el vacío no podría afectar bajo ningún concepto a la proteína. Ahora, es obvio que eso también te va a generar muchos problemas. Por lo tanto, las condiciones periódicas de borde son obligatorios en las dinámicas moleculares. Se evalúan todos los átomos incluidos en un sistema molecular, ya que la caja es replicada en todas las direcciones X y Z, llenando completamente el espacio. O sea, con condiciones periódicas de borde, el espacio está completamente lleno. Ya no hay vacíos, porque cualquier molécula que quiera salir, cualquier átomo que quiera salir, va a volver a entrar al sistema y por lo tanto nunca se va a enfrentar al vacío. Si algún átomo escapa por un extremo de la caja, ingresa inmediatamente por el extremo opuesto. El número de moléculas dentro de la caja va a permanecer constante. O sea, si yo no tuviera las condiciones periódicas de borde, podrían haber átomos desapareciendo de la caja, lo cual no es querido. O sea, lo que nosotros queremos es que se mantenga el mismo número de átomos y moléculas dentro de la caja.
cada partícula interactúa con el resto de los átomos del sistema mediante un arreglo infinito de celdas periódicas. O sea, siempre en cada caja va a haber otra caja al lado y otra más y otra más y otra más. Por lo tanto, el arreglo va a ser infinito. Nunca va a haber un enfrentamiento al vacío. Si yo quiero tener condiciones periódicas de borde, entonces tengo que tener una figura que sea capaz de establecer esas condiciones periódicas de borde. La figura más obvia va a ser el cubo o el octaedro. La diferencia obviamente es que el cubo tiene todos los lados iguales, el octaedro lo tiene diferente, pero al final es lo mismo. ¿Por qué esta figura va a ser buena para esto? Bueno, porque esta cara se reproduce en esta cara se reproduce en esta cara. Y así todo queda perfecto. Pero, por ejemplo, ¿cuál figura no sería adecuada para condiciones periódicas de borde? O sea, ¿cuál figura no podría usar para condiciones periódicas de borde? Una esfera. Porque una esfera no va a tener nunca una reproducción de una cara a otra. De hecho, no tiene caras. Y si yo colocara muchas esferas, van a aparecer espacios vacíos que no se van a poder llenar. Si yo tengo cubos, yo puedo colocar todos los cubos uno encima del otro de manera que se llenen todos los espacios. Pero las esferas no. Si yo coloco esferas, van a quedar espacios vacíos entre las esferas. Esos espacios vacíos no pueden estar ahí cuando yo aplico condiciones periódicas de borde. Ahora, el cubo no es la única figura que yo puedo tener para hacer condiciones periódicas de borde. Yo puedo tener cualquier figura que yo pueda acoplar de manera que no tenga espacios vacíos. Por ejemplo, esta otra. Esta figura también yo la podría colocar de manera que todas queden acopladas. Entonces, la cara que enfrenta a esta cara sería la que está atrás. La que enfrenta a esta sería la que está atrás de esta. La que enfrenta a esta sería la de esta atrás. Y la que enfrenta a este hexágono sería el hexágono que está abajo. Entonces, también tendría una figura a la cual yo le podría colocar condiciones periódicas de borde. Esta también podría ser. Y esta, por ejemplo, que es el dodecaedro rómbico truncado, esto es un octaedro truncado, perdón. Este octaedro truncado es una figura también que podría ser usada, donde si yo coloco, por ejemplo, esta pared tiene opuesta a la pared que está al fondo. La de esta pared es la que está al fondo aquí. La de esta pared es la que estaría al fondo acá. La de este hexágono es el hexágono que estaría aquí atrás. La de este hexágono sería el hexágono que está aquí atrás. Y así. Por lo tanto, siempre yo tendría paredes contrarias. Y si yo colocara esta figura, también podría llenar todos los espacios y no quedarían vacíos. Ahora, ¿cuál es el problema que trae usar estas figuras que no son el cubo? Bien, no solamente es la figura, también hay que hacer los cálculos. Y para hacer los cálculos hay que considerar que lo que pasa aquí es lo mismo que se replica en las demás celdas. ¿Cuál es la manera de yo replicar en el caso del cubo? Bueno, en el caso del cubo es sencillo porque yo tengo coordenadas X y Z. Y en esas coordenadas X y Z, entonces yo voy a decir que lo que pasa, si este cubo, por ejemplo, tiene lados 10, 10, 10 y 10, lo que pasa aquí en 2 angstrom se replica en 12, se replica en 22, se replica en 32. De 10 en 10 voy sumando en el eje X. Pero también lo que pasa aquí en 2 angstrom en el eje Z se replica en 12, en 22 en el eje Z. Por lo tanto, yo voy replicando, para hacer los cálculos, yo voy replicando solamente en el eje X, sumando, en el eje Y, sumando, y en el eje Z, sumando. Por lo tanto, tendría que tener definidos los vectores. Y estos vectores en el cubo serían el vector de la dirección X, vector de la dirección Y y vector de la dirección Z. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no es tan sencillo ya. Porque aquí yo podría definir, por ejemplo, en el vector X podría colocar este. Aquí podría colocar el vector, la reproducción del vector Y. Y aquí podría colocar la reproducción del vector Z. Pero estos ya no se reproducen con el mismo vector. Se reproducen en vectores que son combinaciones de X y Z. Y tendría que tener definiciones de los vectores para cada una de las direcciones en la que se replica el octaedro truncado. Hay programas que tienen esto definido, pero hay muchos que no lo tienen. Por lo tanto, lo más usado es el cubo, porque las definiciones de vectores ya están. Si yo quisiera usar una figura
tendría que entonces hacer mis propias definiciones de vectores, y eso sería un trabajo bien complejo porque tendría que entender muy bien lo que estoy haciendo, y por lo tanto no es tan factible usar esto. O usar esto, porque también aquí se modifican los vectores. Mientras que acá los vectores son X y Z y eso está definido en todos los programas. ¿Qué posible ganancia tendríamos con esta figura o con esta? Bueno, la ganancia es que como las proteínas son esféricas generalmente, en este caso, todas estas moléculas de agua que aparecen aquí en estas esquinas, lo que significan mayor tiempo de cómputo. Mientras que acá, la proteína podría estar aquí adentro y habría menos moléculas de agua que la rodean. Y como habría menos moléculas de agua que rodean, entonces yo tendría la posibilidad de tener menos cálculo por moléculas de agua. O sea, habrían menos moléculas de agua que calcular en esta figura. Esa es la ganancia que tendría usar el octaedro truncado. Y si quiero usar un sistema alargado, por ejemplo, un ADN, por ejemplo, esto también me daría el mismo efecto, porque esa molécula alargada le estaría quitando aguas y esto tendría menos cálculo, porque hay menos moléculas de agua. Pero la complejidad que lleva la inclusión de estos vectores generalmente hace que igual se prefiera usar el cubo. Bien, tenemos que están las condiciones periódicas de borde. Ahora, ¿cómo se calculan las interacciones en el sistema? Además, considerando las condiciones periódicas de borde, porque ya las condiciones periódicas de borde me agregan una complejidad al cálculo que es importante. O sea, tengo una ganancia, que tengo el sistema más realista, tengo realmente todos los átomos enfrentados a más átomos y no hay ninguno enfrentado vacío, eso me mantiene más estable el sistema, densidad, etcétera, pero aparecen más interacciones que calcular. Y acá tengo que considerar todas las interacciones en la caja, pero además fuera de la caja. Bien, las interacciones enlazantes son consideradas por el campo de fuerza, como vimos ya. Pero las interacciones no enlazantes son más difíciles porque ellas se deben a átomos que podrían estar en un momento dado cerca y después podrían estar lejos. Por ejemplo, si yo tengo una proteína como esta, tenemos que en las interacciones enlazantes yo tengo que este oxígeno y este carbono siempre van a estar cerca porque están enlazados. Pero puede ser que haya una molécula de agua que está por aquí, que después en 5 pasos de dinámica ya va a estar por acá. Entonces aquí estuvo cerca, ahora aquí está lejos. Entonces yo tengo que tener en cuenta en las interacciones no enlazantes algunas consideraciones especiales para prever todo tipo de problemas que pueden surgir. En simulación molecular el número de enlaces, ángulos y términos torsionales va a ser directamente proporcional al número de átomos que componen el sistema. Sin embargo, el número de términos no enlazantes se va a incrementar al cuadrado del número de átomos. Ya eso de partida es un problema. Recuerden que aquí están los términos no enlazantes. Ese es el término de Van der Waals. Fíjense que aquí está el Lennard-Jones con el término R a la menos 12 y el término R a la menos 6. Aquí está el término de Coulomb, que son las multiplicaciones de carga entre radios. Y aquí están los términos enlazantes. Los términos enlazantes, este es el de enlace, este es el de ángulo, este es el de diedro, este es el de los diedros impropios. Todos estos son los que están descritos en el campo de fuerza. Estos son los términos, los que definen las interacciones no enlazantes. En principio, las interacciones no enlazantes son calculadas entre cada par de átomos del sistema. Recuerden que el potencial que tenemos definido es un potencial que está definido para un par de átomos. Sin embargo, para sistemas compuestos por una gran cantidad de átomos, el cálculo de este tipo de interacciones no parece ser necesario, ya que el potencial de Lennard-Jones decae rápidamente a medida que la distancia aumenta. Y aquí tenemos algo muy importante. Si yo hiciera el cálculo para todos los átomos, todos los pares de átomos, ¿qué pasaría con, por ejemplo, este oxígeno con un agua que está por acá? Están muy lejos. Entonces yo lo voy a calcular, pero me va a dar 0. Entonces, estoy haciendo cálculo por gusto. Estoy haciendo cálculo sabiendo que me va a dar 0. Entonces se debe llegar a algún acuerdo para no estar calculando tantas cosas por gusto.
todo aquello que esté lejos, ojalá no haya que calcularlo. Pero ahí surge una pregunta, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Eso hay que definirlo en las dinámicas. Y es importante definirlo porque realmente hay una ganancia. La ganancia es que al yo no calcular todo eso que ya sé de antemano que es 0, el tiempo de cómputo va a ser más rápido. Y yo necesito realmente que sea más rápido. Mientras más rápido sea, es mejor porque yo voy a poder llegar a mayores tiempos de dinámica molecular. Y eso es muy importante. Les recuerdo que hace unos 10 años pasarse de 10 nanosegundos era muy difícil. Y hoy en día son cientos de nanosegundos lo que se pide. Y eso era porque antes hacer cientos de nanosegundos realmente era difícil con los computadores que había. Entonces, siempre se va a querer tener mayor cómputo. Y para tener mayor cómputo, ¿cómo voy a estar perdiendo cálculo con cosas que sé que de antemano dan 0? Entonces yo tengo que definir esas cosas de antemano, eliminarlas para que no se calculen. Bien, para eso surge entonces el concepto de lo que es el cutoff. Tenemos que el cutoff se va a utilizar para yo definir hasta dónde voy a hacer los cálculos de las interacciones no enlazantes. Y fuera de eso no las voy a hacer. O sea, si el radio es muy grande, entonces ya sé de antemano que el valor de energía es 0. Recuerden que la forma del potencial de Lennard-Jones es que cuando R aumenta, la energía es 0. Por lo tanto, yo no voy a calcular esos valores. Yo los voy a desechar y no los voy a calcular. ¿Cuáles no voy a calcular? Los que están fuera del cutoff. Yo defino el cutoff y digo, el cutoff es igual a 8 angstrom. Eso quiere decir que aquellas interacciones, cuando dos partículas estén a menos de 8 angstrom o a 8 angstrom, las voy a calcular. Pero cuando estén fuera de 8 angstrom, ya no las calculo. Entonces, ahí lo que estoy definiendo es que todo aquel radio que supere a 8 angstrom, yo asumo que es 0. Por lo tanto, va a existir un valor de cutoff que yo tengo que definir. El cutoff generalmente se define entre 8 y 14 angstrom. Si yo lo defino en 8, entonces lo estoy poniendo muy apretadito. Si lo defino en 14, entonces estoy tratando de que calcule lo más posible, porque me interesa que calcule lo más posible. Ahora, yo lo defino y en mi entrada dinámica molecular me va a aparecer un mensaje, ¿cuánto usted quiere el cutoff? Si usted no coloca un cutoff, entonces él va a estar calculando todo. Y aquello que da 0 lo está calculando y se va a demorar enormemente en calcularlo por gusto. Ahora, ese cutoff que yo definí, que puede ser 8, o puede ser 9, 10, 11, 12, o 13, o 14, también me trae otro problema. ¿Qué pasa con aquellos átomos que quedan en la interfaz del cutoff? ¿Y qué pasa si esos átomos realmente tienen un aporte esencial, uno de una parte y otro de otra parte del cutoff? Ahí se genera un problema porque en el borde del cutoff podría tener algunos problemillas porque lo que está no es exactamente 0. Ese problemita va a provocar que haya un cambio brusco, entre el valor que fue calculado en el cutoff y el valor que quedó fuera del cutoff. Ese cambio brusco sucede porque aquí realmente es distinto de 0 y aquí realmente es 0 porque yo no lo estoy calculando y definí que es 0. Para quitar esa brusquedad, entonces se define lo que se llama una función de smoothing. Esa función de smoothing lo que hace es que me alivia el paso del cálculo de cutoff al cálculo de lo que está fuera del cutoff. Esa función de smoothing también yo la defino antes de comenzar el sistema. Antes de comenzar el cálculo yo defino el cutoff y defino el smoothing. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que la función viene por acá, entonces yo lo que voy a estar haciendo es que voy a conectar el cálculo mío, que fue distinto de 0, con un 0 a través de una función que se va a extender desde el valor que era distinto de 0 hasta el 0. Por ejemplo, si el valor al final en mi cutoff quedó 0,05 y el siguiente que viene es 0,
Entonces la función lo que hace es que me hace una transición desde el 0,05 hasta 0 gradual. Y así empata los dos valores y no hay ninguna anomalía en el borde del cutoff. Si yo no hago eso, entonces va a existir esas anomalías que pueden perjudicar seriamente a mi simulación. ¿Qué pasa si yo tengo átomos que estaban dentro del cutoff y de pronto quedaron fuera del cutoff? Si yo comienzo mi simulación, yo defino en el cutoff quién está adentro, quién está cercano a quién está por debajo de 8 Angstrom, que fue lo que yo definí en el cutoff. Puede ser que haya un átomo que pertenece a una proteína que esté cerca de una molécula de agua que está libremente. Esa molécula de agua quedó dentro de los 8 Angstrom al principio, pero después se fue. Y cuando se fue, si yo no hago algo, entonces él va a estar calculando la interacción con esa molécula de agua. Y esa interacción me va a dar 0. Por lo tanto, yo tengo que tener una lista de átomos vecinos por cada paso de cálculo. Esa lista de átomos vecinos va a ir cambiando. Tengo que tener esa lista en cada paso porque si no, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo el error de pensar que todo se quedó en el mismo lugar y eso no fue así. La lista de átomos vecinos que componen el rango de cutoff debe ser actualizada en cada time step de la simulación. Debido al desplazamiento de los átomos a lo largo de la trayectoria, existe la posibilidad de que ciertos átomos escapen de la lista de vecinos definida inicialmente. Por lo tanto, es fundamental actualizar los átomos que componen el cutoff en cada paso. Es importante definir grupos de cutoff para evitar que interacciones específicas sean truncadas y esto último vamos a ver en un rato a qué se refiere. Si yo no tengo cutoff, todo se va a calcular. Si yo tengo un cutoff con 8 Angstrom, entonces va a ocurrir esta anomalía que yo la quito con el smoothing. Cuando yo aplico cutoff que no considere puntos específicos de interacción, la energía fluctúa violentamente en el límite de corte y esto se debe a que interacciones entre pares de átomos clave son excluidas. Bien, si yo tengo un cutoff, por ejemplo, que abarca a la molécula de agua con otra molécula de agua, supongan que estas dos moléculas de agua están cerca de 8 Angstrom de distancia y que este hidrógeno quedó dentro de los 8 Angstrom, pero este oxígeno no. Este quedó en 7,9 y este quedó en 8,1. ¿Qué va a pasar? Bien, si yo asumo lo que he dicho hasta el momento, entonces él va a calcular solamente la interacción entre el oxígeno y este hidrógeno y va a dejar fuera a este oxígeno de acá. Eso quiere decir que él me está truncando una molécula de agua para hacer el cálculo. Eso puede generar un problema, porque aquí esta molécula de agua no la están considerando íntegramente. Si en vez de tener una molécula de agua aquí tuviera un grupo cargado grande, sería peor todavía, porque él me estaría considerando la interacción con un grupo cargado hasta aquí y el resto del grupo cargado lo estaría dejando fuera. Por lo tanto, es importante que no se trunque en el borde a la molécula que quede. O sea, si los 8 Angstrom pasan por aquí, atraviesan la molécula, es importante que toda la molécula quede afuera o toda la molécula quede adentro. Esto se soluciona reuniendo todos los átomos que componen la molécula en un grupo y evaluando las interacciones grupo-grupo, aunque algunos átomos de ese grupo puedan estar fuera del cutoff. O sea, ¿cuál sería la regla? Si este hidrógeno queda dentro del cutoff, él fue calculado, pues automáticamente todos los demás que están en el grupo con él también fueron considerados y también fueron calculados. Aunque estén por arriba de 8, aunque esté en 8,1, él también va a ser considerado porque un miembro del grupo, un átomo del grupo, ya fue considerado. Entonces, todos los átomos del grupo deben también ser considerados en el cálculo. Para eso yo tengo que definir que todo esto que está acá es un grupo.
Si tengo el caso, por ejemplo, como la arginina, como aminoácido, ¿cómo yo defino los grupos? Bueno, no puedo definir que toda la arginina es un grupo, porque entonces estaría incluyendo a toda la arginina cada vez que hago interacciones con ella. Lo que se hace es que se consideran los grupos, distintos grupos dentro de la arginina. Por ejemplo, un grupo es el NH, otro grupo es el CO, otro grupo son estos carbonos de acá y el otro grupo son todo esto de acá. Eso quiere decir que si se está midiendo la distancia con todos estos átomos y uno de ellos queda por debajo de 8 angstroms, el resto también va a ser calculado. Y no va a ser calculada la arginina entera, solamente va a ser calculada aquella parte de la arginina que fue considerada como grupo. Entonces, es común que uno se encuentre en las definiciones de los archivos que están caracterizando los aminoácidos o cualquier molécula en los campos de fuerza, que hayan definiciones que tienen el label inicial grupo, group. Con eso lo que se me está indicando es que todos los átomos que están debajo de ese label son parte del mismo grupo. Y eso se está considerando para el cálculo de las interacciones de largo alcance, de las interacciones no enlazantes. Por lo tanto, tenemos que recordar, yo solamente voy a calcular aquello que me quede dentro de los 8 angstroms o del cutoff que yo defina. En esos átomos que quedaron dentro, ¿verdad? Yo voy a calcular aquellos, si hay uno solo que está por dentro del cutoff que yo definí, que fue 8, que fue 9, que fue 10, que fuera, entonces el resto también se va a integrar. Y además debo recordar que la lista de átomos que quedan dentro del cutoff se tiene que actualizar paso a paso. Eso requiere de un cálculo extra, pero es importante que esté, porque si no estaría cometiendo un error garrafal. Estaría dejando fuera con un átomo que estaba antes fuera y se acercó, y estaría calculando átomos que tienen interacción 0, cuando realmente no vale la pena que estén ahí. Bien, como les decía, normalmente el cutoff introduce discontinuidades en la energía potencial y en las fuerzas aplicadas a los átomos dentro del rango de cutoff. En dinámica molecular, ya que se requiere la conservación de energía, es importante entonces tener esta función que me hace una conexión entre el cutoff y el 0 de afuera. Esa función es un switching que lo que me va a hacer es que me va a conectar la energía de adentro, la que quedó en el cutoff, con el 0 que yo definí arbitrariamente afuera. Bien, dentro de las interacciones no enlazantes están las de largo alcance, y las de largo alcance son difíciles de tratar porque pueden tener muy largo alcance. Incluso pueden ser interacciones que vayan más, o sea, son interacciones que van más allá del arreglo de la caja que yo definí. Esas interacciones de largo alcance son importantes que se consideren con mucho cuidado, porque esas interacciones se van a replicar en las distintas cajas. Para ellas se definió un método que es el método de suma de Ewald, y este se utiliza para calcular interacciones energéticas en sistemas periódicos, particularmente en interacciones electrostáticas. Tenemos que cada partícula va a interactuar con el resto de las partículas que componen el sistema a través de un arreglo infinito de celdas periódicas. Por ejemplo, si fueran esferas, entonces tendríamos la celda, tendríamos todo lo que está alrededor de esta celda, todo lo que está alrededor de toda la celda, y así, con este arreglo, el método de Ewald estaría considerando las interacciones entre celdas para considerarlas en el cálculo. Tenemos que el método de Ewald va a estar dado por esta ecuación. En las ecuaciones electrostáticas, aquí va a estar el vector del tamaño de la caja que se va a reproducir. Si se fijan, esto es un potencial de Coulomb, pero transformado con la condición periódica que vimos acá. Entonces, lo que va a hacer el método de Ewald es justamente transformar la ecuación de Coulomb
con un término que lo que va a considerar es que las cajas van a estar reproduciéndose. Y obviamente el radio que se va a llegar a tener aquí va a ser cada vez más grande cada vez que tenga una caja. O sea, si el radio que había inicialmente aquí era de 2 angstroms, entonces con este N el radio ya va a ser, y la caja tiene 10, entonces el radio va a ser de 2 más 10, sería de 12. Y eso va a ser considerado acá. Pero va a ser considerado. Es importante que sea considerado, porque estas interacciones electrostáticas sí van a tener una repercusión a distancias grandes que van más allá del tamaño de la caja. Entonces es importante tener una definición del método de Ewald en cada simulación molecular.